Erev Tov, Shavua Tov y Jodesh Tov Mevorach, después de un largo periodo, es decir, Rambam, motivos de salud, a veces nos alejan temporalmente de nuestro shiur habitual, aunque por supuesto que la intención está en poder cumplir con tiempos y con horarios. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tiempo de Rambam virtual. Les recuerdo, estamos transitando el capítulo 18. Estamos en el promedio del capítulo, justo en la mitad del capítulo 18 de Ilhot Shabbat. Estamos también en esta semana transitando el apasionante Chumash de Bereshit, en particular Perashat Vayetze. Vayetze Yaakov y Beersheba Ayel Haran. El tiempo de un exilio casi obligatorio para el patriarca, quien será el futuro patriarca Jacob, que representa el alejarse de la casa de sus padres, el alejarse de la tierra, en búsqueda de un destino que por ahora le suena solamente a incertidumbre. De todas maneras, hay algo que Jacob, que establece en nuestro Jajamín, va a ser como una parte de su desarrollo personal y que tiene que ver con cómo prepararse para enfrentar el mundo exterior, ese mundo que él conoce, pero que no ha sido sometido a esa prueba cuando de su tierra ya no se habla. Entonces dicen que Jacob Avinu se internó durante 14 años de Bet Midrashot Shel Ha'ever. Y se pone el acento que Jacob Avinu fue y se internó en el estudio, en el Beit Midrash de Ha'ever. Perdón. Es cierto. Sabemos que hay un nombre que asocia Beit Midrasham Shel Shem Ha'ever. Aunque realmente hay un Beit Midrash de Shem y otro Beit Midrash de Ha'ever. En última instancia, esto nos está hablando de una doble realidad. Allí, en lo de Shem, es donde su mamá fue a consultar, Lidroshet Hashem, para saber quién se Lamas de Anoji, cuando estaba cursando un embarazo complejo para ella. Jacob Avinu se dirige a el Beit Midrash de Heber. Y en última instancia, el Beit Midrash de Heber tiene que ver ya no con la conjunción del conocimiento de lo divino, sino también explican nuestros sabios la preparación para cómo enfrentar, cómo convivir, cómo superar a veces las circunstancias de un mundo exterior que nos es ajeno por un lado, pero por otro lado también nos puede resultar hostil. Aprender de Berejetz. Aprender lo que representa la supervivencia de un hombre moral, de un hombre cuya ética forma parte, obviamente, de su escenario esencial, que es la vida, y allí Jacob estará 14 años de su vida tratando de prepararse para enfrentar esos otros. Ahora pienso 14 años en los cuales habrá de servir crudamente y cruelmente a Labán, su tío, su suegro, eventualmente, 14 años que habrá de trabajar por Rachel, en realidad porque los primeros 7 representaron su amor por Rachel y tuvo que desposar a Lea, y luego otros 7 años por Rachel. El resto del tiempo, Jacob se construye a sí mismo. Mataye Esele Beiti, Gamani. Cuando Jacob logra, obviamente, recuperar algo de su dignidad y, por sobre todas las cosas, recuperar el tiempo de lo que representará su regreso a la tierra de provisión, el regreso a la casa de sus padres. Con ese espíritu es que nos reunimos también para poder estudiar el Rambam cotidiano. Todo lo que está transcurriendo en este Rambam, en las leyes de Shabbat, son las leyes de Otza'ah y Reshut de Reshut. Es decir, sacar de un límite de un dominio a otro dominio, ya sea del dominio privado, mi casa, a la calle, dominio público, o bien ingresar del dominio público al dominio privado. La halajá número 14 nos dice, el Adain Uraj, quiere decir, cuando una persona va a sacar la piel de un animal que todavía no se procesó en absoluto y por lo tanto sigue siendo blanda, quiere decir la medida por la cual se hace responsable la persona
que saca esa piel blanda es suficiente como para envolver, un peso pequeño de tamaño de un shekel. Las pesadas, las plomadas, que se hacían para pesar las mercaderías. Quiere decir algo realmente muy pequeño. Allá Maluach, en cambio, cuando ya esa piel de animal estaba en las primeras etapas de procesamiento, quiere decir, se le había aplicado sal, para en lona sabe quemas de lo de afzá, pero todavía, dice, no fue aplicada la harina o el jugo de nuez, quiere decir que eran los elementos que se le hacían, tanto el quema, se la pasaba por una mezcla de harina, que en este caso estabilizaba mucho más el cuero y le permite escribir sobre ese cuero, o be'afza, que era obviamente un material donde se trabajaba y que obviamente se ponía en remojo el cuero del animal para que después se endurezca mucho más. Si todavía shiuro que ve la azot kamea, entonces lo que representaría eventualmente una cantidad que no se podría pasar es para hacer un kamea, para hacer un amuleto. Quiere decir, el envoltorio que sostiene el amuleto y no al amuleto en sí mismo. Obviamente Rambam no habla de amuletos en general. Allá Azui Bekemach, si ya obviamente el cuero se le ha aplicado la harina, Badá en Lolita Abed Beafza, pero todavía no con el jugo de nuez, como se le llama la afza, shiuro que debe la betanguer. Entonces, la cantidad es la medida suficiente como para escribir un get, una carta de divorcio, o sea, un poco más extenso, más grande. Im Nikmarin Budó, si ya se había terminado todo su procesamiento por completo, Shiuro Hamisha al Hamisha. La medida es 5 por 5, quiere decir 5 tefajim por 5 tefajim, 40 centímetros por 40 centímetros. Muy bien. La alajá número 15 habla ahora a Motzi Klaf Me'aubat. Quiere decir una persona que transfiere, en este caso, un pergamino que ya ha sido trabajado. Quiere decir que ya ha sido procesado. Pergamino que ha sido procesado significa que Klaf se refiere a un pergamino. Sabemos que Klaf es donde se escribe, por supuesto, un Sefer Torah o un Tefilín o una mezuzá. Entonces, hay varios tipos, hay por lo menos 3 tipos de pergaminos que definen la halajá. Uno se llama Revil, otro es Klav y el otro es el Duxus Dos. Quiere decir, todo esto representan los diferentes tipos de cueros que van a ser procesados para poder trabajar, en este caso, sobre una mezuzá o sobre una Torah. Por ejemplo, en el caso del Gvil, para poder entender y repasar lo que hemos estudiado, se toma la piel, el cuero de un animal domesticado o salvaje. Primero se le quita el vello, quiere decir se lo rasura, luego se sala y luego se lo prepara con harina, como dijimos anteriormente. Luego se le aplica resina y otras sustancias que hacen que la piel se contraiga y se endurezca. En este estado se llama Gvil. Ahora bien, después de quitar el vello, la piel se puede tomar y dividir por la mitad de la manera conocida por los procesadores de pergamino. Por lo tanto, hay 2 trozos de pergamino. Hay uno que es delgado, o sea, que la separa. Uno que está del lado donde creció el cabello, el vello, y uno más grueso, que es el del lado de la carne, el lado interior. Después de que se ha procesado con sal, con harina y luego con resina y otras sustancias similares, la parte del lado donde creció el vello se llama kelaf, la parte de afuera, mientras que la parte del lado de la musculatura del animal se llama duxus dos. Obviamente, hay una alajá, el Moshe Sinai, es una alajá dictada a Moshe en el monte Sinaí, que se debe escribir un rollo de la Torá en Kvil, en el lado que había crecido el pelo. Cuando los tefilín están escritos en clav, deben escribirse del lado de él donde está la musculatura del animal. Cuando una mezuzá está escrita en duxus tus, debe escribirse en el
lado donde estaba el cabello o el pelo del animal. Bien, entonces bueno, todo esto obviamente son tareas que le van a poder preguntar al Moré Yosef, y seguramente conoce mucho más a la perfección todas estas alajot. Yo simplemente trato de transmitir más o menos cómo las cosas se presentan. Acá lo que nos dice la alajá es Amotzi klaf me'uvad. Quiere decir, la persona que va a transportar un pergamino de estos procesados, el klaf, recordemos que el klaf es la parte exterior del animal, obviamente que sirve para escribir los tefilín, ¿sí? En este caso, como dijimos, que de Lictóbala para Shat Shema al Pisheareja, para escribir la Perashat del Shema, Shema Israel, de hasta Uktatam al Mezuzot Beiteja o Bishareja, ¿no? Y la verdad de escribir sobre las Mezuzot Beiteja o Bishareja, los umbrales de tu puerta y de tu ciudad. Muy bien, entonces dice Motziklas Meubat, que de Lictóbala puede sacar, o sea, se hace responsable si pasó, digamos, si escribió lo suficiente en el clav para escribir el Shema hasta Ubishayale. Quiere decir, la primera parte del Shema Israel. O sea, hablando del tefilín, sabemos que los tefilín en la cabeza tenemos 4 compartimentos, ¿sí? El compartimento más corto, obviamente, es el que incluye, obviamente, este primero de los 4 pasajes de los tefilín. Entonces, cada uno de estos pasajes, en la cabeza, en el tefilín del Rosh, está escrito en 4 pergaminos diferentes. El primero, está escrito en el menor pergamino. El Duxustos, dice, el Duxustos dijimos que es la parte interior, la capa interior del cuero, que sirve para escribir mezuzá. Entonces, es el Duxustos para escribir sobre él una mezuzá, sea el tamaño, se hace responsable. Niar, en este caso, estamos hablando de un papel, eventualmente, papel, lo suficiente, dice que de lo suficiente para escribir 2 letras del recibo de un oficial de aduanas. Sí, interesante todo lo que es, toda lo que se utiliza como recurso de ejemplo, como para que tengamos eventualmente aquí toda una como visión de lo que significaban los usos y costumbres de entonces. 2 otiot porque dice Kesher Mohsin, dice, ¿para qué servía ese Kesher Mohsin? Explican los Mefarshim que el Kesher Mohsin representaba una señal para eximir a ese producto de un pago de impuestos de aduana, por ejemplo. O sea, cosas que venían de afuera del país de Israel, pero que quedaban eximidos, ¿no es cierto?, del impuesto aduanero. Les voy a dar un ejemplo nada más. En la época de una de las Zugot, creo que era Yoshua ben Terahia y Nitai Arbeli, creo. Si no la segunda, la tercera, de Shimon ben Shetach, también, se importaba a Israel vidrio. No había zefujit en Israel. Y entonces ese vidrio que importaban del Líbano, lo traían de las arenas preparadas del Líbano, ese vidrio que era importado no pagaba impuestos para facilitar a la gente, obviamente, poder tener recipientes para el aceite, etc. Una cosa muy interesante de los usos y costumbres de aquella época. Ahora bien, Amotzi Kesher Moxim, entonces dice que Derek Tobalab Shteo Tioche Kesher Moxim, Shenge Dolog Meotioche. Quiere decir que las letras eran más grandes de las que usualmente nosotros escribimos. Ahora bien, una persona, Amotzi Kesher Moxim, una persona que transportaba el recibo de un funcionario de aduanas, Hayab es responsable, aunque ya se lo haya mostrado al funcionario de aduanas y haya sido eximido por ello, eventualmente, entonces, obviamente, el que está transportando ese recibo es también responsable por transporte de algo en Shabbat. Amotzi, Shtar Parua, Uniar Mahub. Por otro lado, dice una persona que ha transportado Shtar Parua, quiere decir Shtar Parua,
es un documento que ya ha sido pagado, o sea, se ha lifroa, en este caso quiere decir un pagaré que ya ha sido pagado eventualmente, o niar majuk, y también una hoja que está borroneada, que de likroja al pitz lojit danash el paliatón. Dice, entonces se hace responsable eventualmente si transporta lo suficiente como para envolver un pequeño frasco de perfume. Obviamente, o sea, el papel ya se considera que se ha borrado, entonces ya no sirve para escribir. Por lo tanto, se lo considera adecuado para otros fines y en este caso para envolver, en este caso el envoltorio de un perfume, paliatón. Bakbuk shel bosen, así traducen. Obviamente, paliatón tiene que ver con una concepción griega del nombre, pero que en última instancia el concepto de palias o palios eventualmente da la idea de que todo esto se utilizaba como una fragancia aromática. ואם יש בלא בין שלו כדי לכתוב שתי אותיות של קסם מוקסים, חייב. Dice, y si en el lugar loben, en el lugar todavía liso, que no ha sido escrito, tiene un lugar como para escribir las dos letras que estaban en el documento de las aduanas, que eran dos letras más grandes de lo habitual, entonces la persona obviamente se torna responsable eventualmente porque ha transportado algo más de lo que debía transportar. Bien, bueno, la verdad que es apasionante personalmente, digo, poder comprender todos los usos de la época, porque uno va tomando conciencia fundamentalmente de todo lo que representa los usos y costumbres de una época, que si bien han quedado lejos para nosotros, obviamente porque hoy en día, aquí por lo menos en Medinat Israel, todo el tema de transportar cosas se ha tornado ya mucho más leve, a excepción de algunos lugares nada más y de algunos sectores, porque no hay espacio en Israel que no contenga Ayrub. Entonces, como que todo esto obviamente está hablando de cómo debemos comportarnos cuando salimos de Israel y tenemos que estar un tiempo en la diáspora, eventualmente ya sea de visita, y cómo debemos cuidarnos y preservarnos al respecto. La halajá número 16 es cuando una persona mutzibe maja yabao. Quiere decir, una persona que va a transportar un animal, una bestia salvaje o un ave, va a ser hayab, va a ser responsable, a falpiche en jaim, a pesar de que están con vida, quiere decir, no están muertos, están vivos, se transportan por sí mismos, eso quiere decir el Rambam. A pesar de eso, dice, que se transporta a sí misma, así todo, hayab, obviamente. Abaladam hay en Amasol. Pero diferente es el caso de una persona viva que no se lo considera una carne. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dice en Masejet Shabbat, en el tratado de Shabbat, dice Rabbi Natán, Ajay no sé etatzimo. Quiere decir que el ser humano se transporta a sí mismo. Quiere decir, u desayea be desierto. Quiere decir, él ayuda a ser transportado. Obviamente, y si bien los jajamim no están pensando como Rabbi Natán en la Gemara, los jajamim difieren de él en función de los animales, ya que los animales en general se resisten a ser transportados y luchan por liberarse eventualmente. El ser humano, dice la Gemara, ayuda a ser transportado, y esto es obvio por el hecho de que es mucho más fácil llevar a una persona viva que la misma cantidad de un peso muerto, ¿no es cierto? Lo que tenemos que enfatizar aquí es que aunque la Torah no prohíbe llevar a una persona viva, nuestros sabios lo prohibieron. Entonces, no podemos transportar un bebé a UPA encima nuestro si estamos en la diáspora. No lo podemos llevar, a no ser que sea, no sé, tatsuma. Si la criatura camina por sí misma. Y en algún momento, en el trayecto, pide UPA, piden que lo hacemos nosotros, pedir UPA, perdón, me imagino que ustedes deben tener 1000 formas diferentes de poder decir que lo llevemos a UPA, después
Los que me quieran desasnar, me lo escriben en el chat, así lo puedo utilizar como recurso también para nuestros alumnos. Si el niñito puede caminar por sí mismo y en algún momento pide que lo alcemos, eso se puede hacer todavía en Shabbat. De ahí mañana, kafut o jole. Dice que si la persona estaba kafut, quiere decir estaba atado, o Dios no permite, estaba enfermo, hamotzi oto hayab. La persona que lo saca, eventualmente, se va a hacer responsable. ¿Por qué? Porque en este caso la persona transportada no puede ayudar a la persona que lo transporta. ¿Ok? Por supuesto que, bueno, si se trata de pikuach nefesh, si se trata, como muchos de ustedes saben, de un tema de salud o de que corre verdaderamente peligro, no hay lo que hablar, ¿no es cierto? O sea, mehalelim alav et Shabbat. Se puede, por supuesto, profanar el Shabbat por esa persona. De ahí ya me dará el bená, el pan shenotelahat, o manía jajat. Dice, una mujer puede caminar con su hijo, si puede levantar un pie y poner, ¿qué significa? Notelahat o manía jajat. Quiere decir que si el niño levanta una piernecita y la otra la deja apoyada, entonces, pero no lo puede arrastrar, ¿no es cierto? Si deja sus dos piernas apoyadas sobre el piso. Entonces, en este caso, obviamente, no se lo puede transportar. Como les decía, del bebé, que eventualmente se puede transportar a Siri. ¿Bien? Muy bien. Bueno, la halajá número 17 es Amotziti no Hai Vejis Talui Betzabaru. Dice muy bien, ahora el escenario nuestro es una persona que transporta a un niñito, ¿no es cierto? Amigo, por supuesto. Vejis con un pequeño arnaz, con una pequeña billetera o una pequeña bolsita, Talui Betzabaru, que pende de su cuello. En este caso dice Hayab. ¿Por qué Hayab? ¿Por qué es responsable? Mishum Akis, a causa de que de ese bolsito que lleva pendido de su cuello. She'en Akis tefera latino. ¿Por qué? Porque el bolso, ese bolsillo ese o el bolsito ese, no se considera subsidiario del niño. ¿Qué significa? Dice, una persona que en este caso son dos objetos no relacionados y por lo tanto, eventualmente, no se considera que forme parte del niño. Y entonces, eventualmente, en ese caso, vamos a ver cómo se hace responsable la persona. Pero los bebés se pueden transportar en coche en la diáspora. ¿Quién me pregunta esto? Gina. Dana. No se puede transportar en cochecito. Eso es lo que estamos diciendo. Justamente, en Yom Tov sí se puede, pero no en Shabbat. O sea que en Shabbat no se puede salir con el cochecito a la calle. O sea, en Yom Tov se puede, esa es la diferencia, pero no en Shabbat. De todas maneras, gracias a Dios, usted está aquí en Israel, así que ya no tiene ese problema. Pero es necesario que sepa que si estamos en la diáspora, no se puede sacar. Lamentablemente, las ciudades que no tienen Eruv no pueden sacar a los niños en Shabbat a los bebés de su cochecito. Bien, ya hemos respondido, ¿verdad? Bien. Entonces, el que saca a un niñito y tiene colgada una bolsita aquí del cuello, eventualmente esa bolsita lo hace responsable. Llena aquí este plano. Vale. Y Motzieta Gadol, pero si la persona transporta a un adulto, dice, y ese adulto eventualmente está transportando eh, eh, con una ropa, está vestido con sus ropas, y también tiene tabaotab de yadó, y tiene anillos en su mano. En ese caso es patú, queda eximido, queda exento eventualmente. ¿Por qué? Shakol tefelalo, porque son sus ropas, son sus ropajes, son sus vestimentas, y no se consideran como que está cargando eso, forman parte de él. O sea que sí, la señora o el señor pueden salir con sus anillos, pueden salir con sus ropas, eventualmente si sale con una echarpe, una bufanda en el invierno, puede salvarlo porque forma
está puesto de acuerdo a su uso y entonces no lo está llevando en la mano. Si lo lleva en la mano, no lo va a poder transportar. Ayukelat me cupalim al que tocó, a no ser rojo. Dice, pero, dice, si sus prendas estaban dobladas y sostenidas sobre su hombro, en ese caso, a no ser tan hayab, quiere decir la persona que los transporta se torna responsable. ¿Por qué? Porque se consideran objetos separados y entonces no están relacionados con la persona que los sostiene. Y en ese caso, obviamente, se hace responsable. ¿Bien? Muy bien, la halajá número 18. Amotzi Hagab Hai Kol Shehu. Una persona que va a transportar una langosta viva, no sé cómo, pero bueno, dentro de una cajita puede ser, porque obviamente una langosta en la mano no se va a sostener nunca. Hagab Hai Kol Shehu, dice los Mefarshim, Afilu, dice inclusive una langosta pequeña, de lo más pequeña, que puede servir para jugar, para entretenerse. Bueno, se entretenían obviamente con pocas cosas eventualmente. Entonces dice Jai Kol Sheu, quiere decir, se hace responsable, obviamente, afilo el tamaño menor imposible. Hablando del juguete, la Gemara de Shabbat, en la página 90 dice que las langostas se usaban a menudo como juguete para los niños. Independientemente del tamaño de la langosta, entonces uno es responsable, obviamente, ¿no? Ahora, uno dice, con cualquier langosta se puede jugar. Bueno, no sé quién juega a langostas, yo nunca he jugado, no sé si alguno de ustedes ha jugado, pero obviamente dice que también solo se aplica a una langosta kosher. Y dice, esta es la posición de la opinión que es mayoritaria de la Gemara, aunque Rabbi Yehuda establece en la Gemara que también se aplica a las langostas kosher o no kosher, ¿cierto? El Rambam dice, establece la halajá, pero no de acuerdo a lo que dice Rabbi Yehuda. Entonces, pero de todas maneras, aquí no dice si la langosta tiene que ser o no kosher, sino que no importa ni siquiera su tamaño. Dice, Motzija Gabhain, kosher. Si saca una langosta viva, cualquier medida. Umet, pero si está sacando un insecto, una langosta muerta, Kadrogel, se va a ser responsable en caso del tamaño de la langosta que tenga y del tamaño de un grogel, que es un higo seco. ¿Sí? O sea, que se ha disminuido en su tamaño, pero que es un tamaño muy, muy menor. ¿No es cierto? El comentario de Maran Yosef Caro a este lugar dice, Shefagab u Mintaor, umutar beajila. O sea, que se refiere, dice él aquí, a una langosta que es una especie pura y se la puede comer eventualmente, de Shiuro que se arma jaleada. Y por lo tanto, su medida es como las restantes medidas que puede transportar el hombre, en este caso un groquere, que es el tamaño mínimo. Siporet keramim. Ahora hablamos eventualmente de lo que es el Tziporet de los keramim. Tziporet keramim es el pájaro de los viñedos. Pero también el pájaro de los viñedos no es un pájaro, ¿sí? Sino es una especie de langosta. Ben Hayá, Ben Metá, esté viva o muerta, Kol Shei. No importa el tamaño, cualquier tamaño, obviamente. ¿Para qué la usaban? Se la guardaba a ese Tziporet keramim para empleos medicinales, eventualmente, o sea que se lo utilizaba con fines medicinales. Otro de los aspectos también llamativos, obviamente, dice que la Gemara, en la misma fuente de la Gemara, en la página 90 del Shabbat, dice que ese insecto ayudaba a mejorar las capacidades intelectuales de la persona. Y entonces, como era un animal kosher, un insecto kosher, perdón, entonces se lo podía comer. Y dicen que eso mejoraba la capacidad intelectual de la persona, ¿no? Yo me recuerdo ahora con mucha gracia cómo nos decían que comiésemos la cáscara de la manzana, ¿no? Seguramente Dani se estará riendo en este momento cuando digo esto, comer la cáscara de la manzana, porque la cáscara de la manzana nos hacía inteligente. Bueno, eran todos los relatos eventualmente que formaban parte de nuestra infancia, ¿no? Así que relatos muy vívidos que vienen cuando uno lee este tipo de cosas. Ejen Kol Kayotzeba. Lo mismo dice el Rambam.
todo lo mismo se aplica en todos los casos similares. Amet de Anevela de Asheretz quiere decir la medida mínima por la cual uno es responsable de transportar la carne de un cadáver humano, carne de una nevelá, quiere decir de un animal muerto en el campo, y el sheretz, un reptil, dice que Sheur Tumatan, Kach Sheur Tzatan. Así como es la medida de impureza, así es la medida del tamaño que se pueden sacar de ellas. Metu Nevelá de Kazai, del muerto y de la nevelá del animal que se encontró muerto, Kazai, como el volumen del tamaño de una centuria, de Sheretz, Ka'adasha. Y por supuesto el Sheretz mucho más pequeño, como el tamaño del volumen de una lente. O sea que es mucho, mucho menor. Bien, todo esto estamos hablando de cuánto se puede sacar de un dominio a otro, o del dominio privado al dominio público, cuando se puede ingresar del dominio público al dominio privado, ¿verdad? Toda esta es la composición que tenemos que hacer. Ahora bien, dice el Rambam, Ayasha Kazait Metzumtzam. Dice, había una cantidad realmente Metzumtzam, una cantidad pequeña, tanto de la carne de un cadáver humano o de un animal encontrado muerto, de Otzimimenu Kahatzizai, y sacó de él, de un lugar al otro, como el tamaño de media aceituna, o de la mitad del tamaño de una aceituna del olivo, Hayab se hace responsable. Shearei, oír de Maasav, Shelitmaeta Sheur Miletamel. Dice, ¿por qué? Porque sus acciones son efectivas para reducir la cantidad de la sustancia impura, en esa medida que la cantidad mínima que puede transmitir impureza que ya no está presente. Entonces, en este caso, obviamente, oír de Maasav, Shelitmaeta Sheur Miletamel. Sacó menos y por lo tanto, eventualmente, disminuyó la cantidad de la impureza. Entonces, que en ese lugar, dice, no haya lugar para impureza, y esta obviamente es una acción que tiene un sentido, o sea, cobra sentido, porque yo estoy evitando la impureza en ese lugar, y por lo tanto la acción que hice, y es la Baalat Mashmaut. Vale. Y Motzika Hazizai, Pitazai, Tumechza. Pero si sacó un volumen medio de un olivo, de un total de Kazai Konechza, de un olivo y medio, el volumen, entonces dice, Patur, está exhibido. ¿Por qué? Porque quedó un Kazai, y Adain, ese Kazai, todavía, ese volumen de una aceituna, todavía sigue impurificado. Lo mismo pasa, obviamente, con el resto de las impurezas. Que solamente tomar algo que va a modificar el estado de la impureza se considera como algo significativo y magnífico. Bamed Barinumurim pregunta la alhaja número 20, ¿cuándo se aplica la regla mencionada de que una persona es responsable solo cuando transporta el mínimo de una medida estándar de una sustancia? Dice Rambam, que Stam. Cuando la persona transporta la sustancia sin ninguna intención específica. Quiere decir, lo hace, pero no con un objetivo. ¿No es cierto? Entonces, dice Rambam, Abad, y Motzi, Lezera, o le Refuá, o le Arot Mimeno, Tukma, o le Jole Bichebazé, Hayab de Kosher. Pero, si la persona ha transportado la sustancia, en este caso, si es una semilla para sembrar, o una sustancia con fines medicinales, o para mostrar como ejemplo, o algo similar, entonces en este caso está haciendo en forma utilitaria y por lo tanto se considera que es responsable por lo que ha hecho. Muy bien, llegamos a la halajá número 21, Amatzenia, Dabar Lizeria o la Refuá. Una persona que almacena, Matzenia es esconder o almacenar, en este caso, guardar una sustancia para usar como semilla o para fines medicinales o para tomar como un ejemplo, ¿no es cierto?, un modelo, una muestra. Después, Beshahah, Lema Itzneo, pero esa persona después olvidó el motivo por el cual almacenó esa sustancia.
Beotzió Stam, y lo sacó sin tomar verdaderamente conciencia de por qué lo tenía guardado. Hayabalat Bekol Sheu. Acá no importa qué medida tomó, cualquier medida que haya tomado para sacar, ya es responsable por Otsa'a, en Shabbat, Sheal Dat Machshavah Rishonah Utzi. ¿Por qué? Él sacó todo eso al Dat Machshavah Rishonah. Quiere decir que si lo hizo, eventualmente, eh, es porque lo hizo al data machshavah rishonah. Quiere decir por el pensamiento primero que lo llevó a hacer eso. O sea, en su momento lo iba a separar para hacer algo y después olvidó el motivo y lo sacó. Ushear a Adam, dice el Rambam, otra persona, dice, a En Hayabim Alav, Ela Beshiuro. Pero si se trata de otra persona, no es responsable, se habrá de transportar a menos que sea de la medida prescrita, quiere decir, de la medida que hemos hablado, que la intención de un individuo particular para un objeto es importante con respecto a la medida por la cual es responsable de transportar ese artículo. No afecta el estado de ese artículo frente a otro. Entonces, si viene otra persona para transportarlo, en este caso, sí, va a ser Haya. Zarak ze sheotzi kvar letoja otzar. Dice, si después de transportar el artículo por la machshavah rishonah, por la intención original, la persona, Zarak, lo arroja eventualmente hacia el otzar. Otzar significa el lugar donde están almacenadas las cosas, están atesoradas, en este caso almacenadas, ¿sí? Letoja otzar, lo puso en el depósito después que lo sacó. Afal Pichel de comunicar, dice, a pesar, dice, si está puesto en un lugar distinto, o sea que se puede diferenciar el lugar, ya eventualmente, ya se modificó su intención original y por lo tanto la intención original que tenía para ser usado después como muestra o para sembrar o como un elemento medicinal, ya ahora se considera anulado. Eficaz Hazar de ingresó, por lo tanto, si volvió a ingresarlo a otro lugar, y no fallaba no se hace responsable a menos que sea de la medida prescrita, quiere decir, del momento que él decidió arrojarlo de vuelta al lugar de almacenamiento, está manifestando la idea, dice que ya no lo tiene guardado para un uso específico. La halajá número 22. Davar she'en derech bnei adam leatzmio ve'no raui leatzmio. Cuando un objeto no suele almacenarse, ¿sí? No suele guardarse. Ve'no raui leatzmio. Y tampoco es apto para almacenarse. Que con damanidad, por ejemplo, el flujo menstrual de una mujer. Y mitzmio ejad beotzio hayab. Dice, si una persona lo almacena y luego lo transporta, se transforma en responsable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente lo considera como algo importante y por eso lo transporta. Y al considerarlo importante, estamos transfiriendo algo de importancia y por eso se hace responsable. Shara Adán, pero dice, otras personas, Peturínolas, están exentas de el Shein Hayabim era al-Usad Tabara Kasher Leatzmia, sino que se hacen responsables por algo que sea apto para ser almacenado. Y que la gente y las personas generalmente lo almacenan. No es el caso, en este caso, del Dam Nida, en este caso, ¿por qué? Porque el objetivo queda claro de que eso no es algo que la gente suele almacenar. Amotzi Hasi Shiur Patur. Una persona que transporta la mitad de la medida prescrita de un objeto, de una sustancia, esa persona queda eximida eventualmente de la culpabilidad, ¿no es cierto? O sea, sacar una medida menor a la cantidad, a la medida completa, ¿de acuerdo? Dejen cola o semi melajá, mina melajot, hatzi shiur, patur. Lo mismo dice una persona que realiza la mitad de la medida de cualquiera de los otros trabajos melajot prohibidos, entonces no se considera responsable.
Otzi hatzi shiur beinijo. Si una persona transporta la mitad de una medida prescrita, de una sustancia, lo coloca, ¿no es cierto? Beinijo y lo deja, eventualmente. Behazar beotzi hatzi ajer, y después vuelve y toma la otra mitad y la transporta, esa persona es hayab. En este caso, por supuesto, se hace hayab, ¿no es cierto? Ahora, se hace responsable. Veim kadam beikvia a Hetzia Rishon kodem anachat a Hetzia Sheni. Entonces dice, pero si la persona va a levantar esa primera mitad antes de colocar la segunda mitad, nasa que Moshe Nistrab. Entonces dice, es como si la primera mitad se hubiera quemado. Quiere decir, se hubiera echado a perder, ¿no es cierto? Entonces es como que nunca existió Upatur, y en este caso quedará exhibido de haber transportado. Otzi Hasi Sheur Beinijo, sacó la mitad de un volumen permitido y lo apoyó. De Hazar de Otzi Hasi Ajer de Vivar Rishon Betok Shusha, y dice, y lo pasó eventualmente después dentro de los 3 palmos de la mano de la primera mitad, esa persona dice es Hayab. Quiere decir, apoyé la mitad de lo que puse dentro de los 3 palmos de mi mano. A pesar de que no lo puso en el mismo ámbito, esa persona es Hayab. Llama a Vir, porque la persona que transporta por encima del otro se considera como si estuviera apoyando o dejando manía al Gabel Mashu, y entonces obviamente está apoyando en otro Reshut, y eso significa haber transgredido Shabbat. Ahora, Im Zerako Eino Hayab Acheanu Sham al Gabel Mashu. Pero si lo arrojó, eventualmente, esa persona no es responsable a menos que descanse ese objeto que repose dentro del dominio donde se colocó la primera mitad. Pero en caso de que no esté en el dominio de la primera mitad, en este caso la persona no se hace o no se torna responsable. ¿Bien? Bueno, todos súper detalles que tratamos obviamente de explicar para no dejar nada sin leer del Rambam, pero que no tenemos que hoy en día hacer tanta movilización al respecto. Entonces, ahora dice, cuando una persona eventualmente transporta la mitad de una medida prescrita de una sustancia y luego transfiere otra mitad de la medida prescrita de la sustancia al mismo dominio en un solo periodo, dice, Elem Ejad, que Alem Ejad significa en la misma Shigagá, en el mismo error involuntario. Quiere decir, a no sabiendas que existe una prohibición entre las dos tareas de haber sacado, ¿no es cierto? Se llama He'alem. Ne'alam mimeno adabar. Ne'alam es, no sabía que eso estaba prohibido. Entonces dice, sacó la mitad y volvió a sacar la otra mitad de Elem Ejad y el Shut Ejad, y todo fue a un solo dominio, entonces se considera culpable. Ishter Reshuyot, pero si lo sacó, obviamente, a 2 dominios, obviamente, diferentes, en ese caso queda Yesh Benehem Reshut Shechayamim Alea, Patur. Dice, si hay en ellos un dominio en donde uno es responsable por ella, en este caso, Patur. Yesh Benehem Reshut Shechayamim Alea Patur quiere decir que el Reshut Hayahid, el dominio privado, Mafridá separa entre 2 Reshuyot Rabim o Lev. Hay Reshut Rabim, dominio público, dominio privado, dominio público. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, o al revés, dominio privado, dominio público, dominio privado. En este caso, dice Patur, ¿por qué queda exento? Porque no hay esas Reshuyot, esos dominios, no se consideran como uno para considerar el transporte de un dominio al otro. Ahora, dice el final de la Haitá Benem Carmelit, si había un carmelita entre ellos, recordemos que el carmelit, para que lo escuchan por primera vez, es el Reshut Rabim definido por los Jajamim. O sea, hay un Reshut Rabim que forma parte en general
de lo que son la plaza pública, etc. Y el Carmelit, algo que han establecido los sabios como un dominio público. Por supuesto que se considera el Carmelit como si fueran un mismo espacio y por lo tanto debe hacer un sacrificio de Hatat. La halajá número 25 dice: cuando una persona transporta menos de la medida prescrita de una sustancia o de un objeto, pero antes de que lo coloque, que lo apoye, aumenta de tamaño, se infla, aumenta y alcanza la medida prescrita, entonces dice בחזר כשור, וכן המוציא כשור, y quizá como yo que el código Shenikot Samar, בחזר pajot כשור, y lo mismo, sacó algo y se achicó, o sea, antes de colocarlo, disminuye de tamaño, esa persona obviamente se considera que no es culpable, o sea, no es responsable eventualmente de lo que ha pasado. Bien. Como chica cabrogeret la agilá. Dice una persona que saca una porción de un alimento del tamaño de una grogeret. Dijimos que grogeret es el tamaño de un higo seco, con la intención de comerlo. ¿Sí? Betzamká puede manejar. ¿Y qué pasó? Antes de apoyarlo, disminuyó su tamaño. Dice, Bejashá balea, dice, o la refuá. Dice, pero dice, si él considera y decide usarlo para sembrar o con fines medicinales, en este caso, yo también se lo podía utilizar con fines medicinales, Sheinot Tzarich Sheur, que en este caso, ni para sembrar ni como fines medicinales, no necesita, obviamente, una medida determinada, una medida prescrita, Aris de Hayab. Se considera entonces responsable de Makshabatosh et Anahá, porque esa persona eventualmente había pensado en el momento que lo secó, era para comer, no era para sembrar. O si pajot mi calgoroberet, dice, pero si sacó pajot, sacó menos del tamaño de un higo seco para sembrar, y code manajá hazar de hashable agilá, y antes de apoyarlo y ponerlo, decidió comerlo, queda exhibido, se salió con eso, lo transportó, pero finalmente lo va a comer. Veim tapja, codem anajá benacer calgoroberet, codem shimalech alea leagilá, dice, si eventualmente transporta antes de colocarlas, tapja, se infló, benacer calgoroberet y asume el tamaño de un higo seco antes de que hubiera considerado el comerla, hayab, esa persona se considera responsable, porque era la intención en el momento que la dejó. Entonces, Shafiru lo hayab, ayamit hayab al makshevet haotzah, porque aunque pueda ser que no pensó en comerla o en sembrarla, mit hayab al makshevet haotzah. Esa persona es responsable, aunque hubiera cambiado de opinión, porque en última instancia es responsable por el pensamiento previo, dice el Rambam. Otzika Grogeret la Agilá, obviamente sacó ahora una porción de un alimento del tamaño de un higo seco con la intención de comerlo, Betzamká Bejadra Betapjá de Manajá, y se redujo de tamaño, y luego volvió y se hinchó nuevamente el higo seco antes de apoyarlo, Arez esa fe que nitja o lo nitja. Esto entra en un estado de duda, dice, la pregunta es el hecho de que mientras tanto no fuera del tamaño suficiente para que su transporte incurriera en responsabilidad, hace que la responsabilidad sea diferida para siempre o no. O sea, ¿y cómo consideramos la responsabilidad? Entonces, dice, cuando Zarak Kazai Tohalim de Bait también, una persona arroja una porción de alimento del tamaño de una aceituna a una casa que está en un estado de impureza, entonces, Beishlim Kazait Zela o Halim Shayusham Benasa Kol Kabetza, y ese tamaño medio del volumen de una aceituna completó el tamaño que había de los alimentos adentro Kabetza, a desde esa fe. Esto nuevamente genera una duda. ¿Por qué?
porque hay una cantidad de comida en la casa del tamaño de un huevo. Hay una pregunta, entonces, si es responsable o no. Es responsable de transferir, de haber transportado la porción de comida que es equivalente al tamaño de una aceituna porque completó la medida, que es importante con respecto a las leyes de impureza ritual, o eventualmente no es responsable. Preguntas que genera eventualmente la halajá. La última halajá para concluir hoy este capítulo, Hamotzi Pajot Mikasheur, una persona que transporta menos de la medida estándar una sustancia, a Parpillo Tzio Bekli, a pesar de que lo transportó en un contenedor, en un recipiente, esa persona dice no es responsable. ¿Por qué? Sheklite Felano, porque en realidad lo que importa aquí es lo que transporta a nivel de la comida y no el recipiente. Ven Cabanatolio Tzatakli era el Tzat Mashekipajó. La intención de la persona no estaba en sacar la olla, sino en sacar lo que estaba dentro de la olla. Vearei en boca. Y por lo tanto, no tiene, obviamente, la cantidad suficiente. Si de repente sacamos a una persona que está vivo y que no estaba atado a una cama, patur, a para mitad. Inclusive está eximido, inclusive por la cama. Shemitat esperalo, como una camilla, porque la camilla es secundaria. Dejen Cora y Otsebase, igualmente todos estos principios se aplican en situaciones similares. La Motziku Pata Rogelín, una persona que transporta una caja de perfumes, Rogelín, a Paltishi Yeshba Milin Arbe, Bafilo Otziam de Toscapó, a pesar de que tengan muchas especies y que todas estén, obviamente, en su mano, no fallaba el ajar. Shem Otza Ejarfu. No se considera, sino puedo tener 10 perfumes, se considera como si hubiera sacado uno. Obviamente, es una prohibición única de haber sacado y todo lo que se hizo desde Alem, como dijimos, en este caso en forma involuntaria, entonces Ejad Mitzaref. Uno se suma a todo el resto. Aquí termina el capítulo 18. El capítulo 19 nos va a hablar acerca de lo que se sacan a nivel de vestimentas. Diversos tipos de vestimentas que vamos a recorrer en 26 alajot. O sea, son muy extensas, pero que obviamente nos hablan primariamente de todo un ejercicio en el tema de Shabbat. Que tengamos Shavuot Tov. Muchas gracias por participar. Chodesh Tov. Y estudiamos para la Refuah Shlema de Mor Bat Haya Zoraida. Que Kadosh le envíe Refuah Shlema a nuestra querida chiquita Mor. Y también pedimos Refuah Shlema por Itzhak Pérez Ben Abraham. Que Kadosh le envíe prontamente Refuah Shlema. Yitzhak Yosef Ben Matityahu Daniel, que Kadosh le envíe Refuah Shlema. Amén, ve amén para todos y que tengamos besos a todos. Laila Tov, muchas gracias, don María.